En la fisioterapia se evalúa mucho la funcionalidad del paciente y dentro de la funcionalidad entran conceptos como movilidad, como fuerza, como habilidad. Muchas veces después de una cirugía, otros especialistas se quedan en la parte más de la pura cirugía y no evalúan cuáles son las consecuencias en otros sistemas. Entonces el fisioterapeuta sí evalúa, por ejemplo, cómo afectó una cirugía de rodilla a la forma de caminar. El fisioterapeuta evalúa cómo se mueve una columna vertebral después de una cirugía de columna. El fisioterapeuta evalúa el dolor, evalúa la fuerza, evalúa cosas muy variadas que a lo mejor al especialista, al cirujano, no le presta tanta atención porque al final le presta atención a otras cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que el paso por un servicio de fisioterapia y rehabilitación es fundamental en la mayor parte de las cirugías porque de una forma muy temprana evalúa cuáles son los detalles, cuáles son los aspectos que se han visto más afectados por la cirugía y que hay que recuperar de una forma temprana también. Pues los beneficios van en la línea de recuperar funcionalidad, de mejorar sus índices de fuerza, de disminuir el dolor, de mejorar la movilidad de una articulación y todo esto se engloba siempre en recuperar la funcionalidad del cuerpo que se ha visto comprometida por la cirugía o que se ve comprometida por una lesión y que esa cirugía al final está corrigiendo la lesión, pero necesitamos trabajar en una línea más funcional y una línea más de recuperación de todos los aspectos que se pueden haber perdido en la cirugía o en la lesión previa a la cirugía. Pues vemos mucha cirugía de columna. A día de hoy, debido a un sedentarismo generalizado en la población, nos encontramos cada vez más debilidad de la musculatura lumbar, puede provocar eso aparición prematura de hernias de disco o que sean hernias de disco de gran tamaño. Eso hace de que haya muchas cirugías por hernias de disco o cirugías generales lumbares. Entonces nos llega mucha cirugía lumbar, nos llega mucha cirugía de rodilla, lesiones de ligamento cruzado anterior, estamos rehabilitando, lesiones de menisco, lesiones de cartílago, realineación de rótula. También nos llega bastante cirugía de cadera, pacientes deportistas, pero ya de una edad de 50, 55 años que tienen un proceso degenerativo y artrósico en la cadera severo, que a lo mejor deciden hacerles una artroplastia, una colocación de una prótesis ya sea total o parcial. Y yo diría que son los procesos quirúrgicos que más recibimos, también cirugías de hombro, ya sea por problemas de tendinopatía o por espacio subacromial, también recibimos bastantes. Sí, definitivamente. El tipo de cirugía, el abordaje que haga el cirujano es clave en cómo afrontar la terapia física y la rehabilitación. A día de hoy, afortunadamente, hay técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como es una artroscopía, donde hay muy poco daño al tejido colindante o alrededor de la cirugía. Entonces, eso nos ayuda a poder iniciar rápidamente la terapia física. Pero hay cirugías, por ejemplo, como una reparación de un menisco, donde a lo mejor el cirujano nos plantea de que no puede apoyar al paciente en las siguientes 4 semanas a la cirugía para darle oportunidad al menisco a reparar. Entonces es bien importante, insisto, muy importante una buena comunicación con el resto de especialistas, con los cirujanos, para que podamos brindar una terapia física muy ajustada, muy personalizada. El hecho de que hay una mala comunicación con otras especialidades y que no sepamos nosotros el tipo de cirugía que se hizo y hacemos un abordaje diferente puede llevar al fracaso tanto de la terapia física como de la cirugía y al final el perjudicado, pues no nos olvidemos que es el paciente. Siempre se hace una entrevista con el paciente para saber qué inquietudes tiene el paciente, cómo se siente. La terapia física que hacemos y que se debe hacer debe ser personalizada. Uno de los errores clásicos del mundo de la terapia física y la rehabilitación es intentar generalizar tratamientos con los pacientes y no, al final el tratamiento debe ser lo más personalizado posible. Eso nos lleva a que tengamos que tener una muy buena entrevista, una anamnesis con el paciente para saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus inquietudes, sus miedos, y en base a eso, y con lo que sabemos de la cirugía, establecer un plan de tratamiento, que es lo que hacemos siempre en esa evaluación postquirúrgica. Evaluamos cómo están, por ejemplo, en la movilidad de la articulación, evaluamos cómo está la fuerza, cómo está el dolor, si hace falta nos apoyamos en alguna herramienta adicional para esa evaluación y se establecen los objetivos
a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. No es lo mismo una lesión sencilla que requiera una cirugía sencilla, como a lo mejor es una limpieza articular por alguna lesión mínima de menisco o por algo de cartílago. A lo mejor en 4 o 6 semanas el paciente va a estar listo, entonces los objetivos son más seguidos, más pegaditos, a si lo comparamos con una cirugía de plástica del ligamento cruzado anterior, donde estamos llevando los pacientes a una recuperación entre 8 y 10 meses. Entonces ahí sí podemos estratificar y clasificar mucho más los objetivos. Entonces depende mucho del tipo de cirugía. De nuevo depende mucho del tejido que se haya tratado y depende mucho de la técnica quirúrgica. Hay lesiones de cartílago que se pueden ir a 6 meses, lesiones de ligamento que pueden variar a lo mejor una reparación de un ligamento lateral externo de tobillo, un lateral interno de tobillo, a lo mejor puede irse a, no sé, a 4, 5, 6 meses, mientras que una reparación de un ligamento cruzado se nos va a lo mejor al doble, a 8 o 10 meses. Entonces es muy variable según el tipo de cirugía y según el tejido que se está operando. Tenemos muchas pruebas que nos ayudan con eso. Tenemos pruebas funcionales, pruebas de salto, tenemos pruebas de fuerza, pruebas de equilibrio, tenemos pruebas de movilidad. Entonces siempre intentamos basarnos en pruebas que ya hayan sido validadas y que tengamos conocimiento de que son muy efectivas en su interpretación. Y obviamente al final el día a día con el paciente es algo muy bonito de la terapia física y de la rehabilitación, que prácticamente ves a diario tus pacientes o siempre que vienen a terapia puedes verlos, no como a lo mejor hay otras especialidades que sí citan al paciente, porque sí es la especialidad, citan al paciente y lo ven cada 2, cada 3 meses. Nosotros tenemos la oportunidad de verlo a diario, entonces al final ese feedback, esa retroalimentación con el paciente nos hace tomar ese tipo de decisiones en cuanto al progreso que tenemos que llevar con su rehabilitación. En cuanto a complicaciones, en un nivel postquirúrgico inmediato puede haber mucho dolor, es una complicación, pues hay que manejar bien ese dolor, ya sea desde un punto de vista farmacológico, desde un punto de vista de agentes electrofísicos. También hay que manejar muy bien el tema de las cicatrices. Complicaciones habituales es una infección de la cicatriz. Si no se ha llevado una adecuada higiene o si a lo mejor estás en una zona muy húmeda, mucho calor, puede tener tendencia a esa infección. Si a lo mejor no se toma el medicamento antibiótico postquirúrgico en la pauta que le marcaron. Y también otra complicación puede ser un bloqueo de una articulación que debería empezar a tener movilidad y no lo tiene. Y yo creo que esas son las principales complicaciones postquirúrgicas. El tema de las cicatrices, el dolor y a lo mejor algún bloqueo articular.